Me acompaña aquí en estudio, como lo hacen regularmente, nuestros buenos amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, don Guillermo Mejía Baltodano, su coordinador, don Porfirio García Romano, destacado literario o literato, ¿verdad? Pero además está el ingeniero Bayardo Cuadra Moreno, de Generales Conocidas, historiador y especialista en temas sobre Managua. Ese cuento de especialista en temas sobre Managua es como Roberto Sánchez, ¿Sí? que era de Mazatepe. Mazatepe, y como ya no lo aguantaba, entonces se venía a Managua, entonces conoció más Managua que los Managuas. ¿Ah? Desde chaval estaba en Managua. Sí. ¿Usted cree que don Bayardo Cuadra, También, pues un que por hombre muy Cuadra versado. pareciera que granadino? ¿Ah? ¿Qué dice usted, don Guillermo? Antes de que él nos hable. Bueno, una de las personas más versadas porque ha investigado y es historiador de esa Managua, desde los tiempos... me lo quiere defender, ¿no? No, No me definitivamente. lo ponga a estar defendiendo. Tampoco me lo acabe, pues, a don Bayardo. Pero... No, tenemos aquí a una de las personalidades más carismáticas en la parte intelectual. Tiene conocimientos amplios de muchos temas culturales, deportivos, en cultura general, definitivamente. Y Porfirio ya no se diga, pues, arquitecto, es que se iba a decir, yo creo que conoce más don Porfirio que don Bayardo, porque sí. O sea, don Bayardo era especialista en otros temas. Sí. Según oía yo a los viejos, pues, de la generación de él. Encuentra tu papa. Encuentra mi papa. Así es que entonces, por eso que estoy diciendo, pero bienvenido don Bayardo y don Porfirio. Es que si comenzamos serios, dicen que somos ya 4 viejos locos. ¿Ah? No, nada de eso. Aquí siempre hay mucha energía y mucha actividad y vivimos felices. Eso es lo importante. Bueno, pues bienvenido. Pues gracias. Nuevamente, yo veo a don Porfirio que me queda viendo como que me quiere matar, diría yo, ¿verdad? Con esa mirada retadora. Diría doña, la relacionista pública del clan, doña Nubi, ¿verdad? Que siempre amanece radiante en medio de flores en el Facebook y con vestidos bien exóticos, diría, miradas matadoras. Pero bienvenido a don Porfirio, de don Bayardo Cuadra, pues también, que yo pensé que había nacido antes del terremoto, pero es post-terremoto. Sí. ¿Ya? ¿Con quién comenzamos, don Guillermo? Bueno, estamos en el marco del Bicentenario de Managua, en el proceso de este tema, Managua en el paso del tiempo, y ahora conmemorando el 88 aniversario del terremoto de 1931. Así que el ingeniero Cuadra va a tocar ese tema y mañana lo vamos a tener en la Biblioteca Pública Alemana, siempre acompañado del arquitecto Porfirio García, dos instituciones en este tema. Damos la palabra pues al ingeniero Bayardo Cuadra Moreno. Adelante, don Bayardo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación y estar en este programa que están oído, escuchado y visto. Mira, el tema es un tema que es trascendente en la historia de Managua. Nunca se va a olvidar, pues. Si bien es cierto que en el siglo XIX hubo 2 temblores, terremotos, que causaron destrucciones inclusive, ¿no? No es sino en el siglo XX que se dan los 2 terremotos que marcaron un parteaguas, una especie de antes y después en la vida de Managua. Es un hecho importante porque ya personas que vivieron esa época prácticamente ya desaparecieron. Yo conozco tal vez 2 o 3 amigos que ya superan los 90 años y que vivieron eso. Tenían, vamos a cumplir 88 años, ellos tenían, qué sé yo, 6, 7 años cuando el terremoto. De manera que es difícil encontrar gente que te puedan dar testimonios vivos por sus vivencias, por sus experiencias personales, ¿no? Es por ello de que una de las deberes que nos impone
lo que es nos encargamos de la difusión histórica, cultural, el mantener vivo, sobre todo en las generaciones nuevas, cómo Managua sufrió, sobre todo en el terremoto de 31, una especie como de interrupción en el desarrollo que iban teniendo. Y sobre todo esto está dirigido a las generaciones jóvenes, pues, que conocen poco de la historia de Managua, sobre todo si uno se remonta ya casi a 100 años atrás, pues. Entonces la exposición va a ser una en la cual se va a tomar como un eje principal el terremoto de Managua de 31, pero ¿cómo era Managua antes de 1931? ¿Cómo quedó Managua después del terremoto de 31? ¿Y cómo se reconstruyó Managua después del año 1931? Pues, es bien interesante porque te das cuenta de cómo vivía Managua, cómo se desarrollaba la ciudad e inclusive cómo se desarrollaba el país, ¿no? Porque Managua pues era el eje. Sobre eso pues va a versar principalmente. Ahora, esta exposición hace algunos años, acompañado del arquitecto García Romano, la presentamos también en la UNI, ¿no? De manera que a mí me gustó mucho porque era gente joven la que llegó, ¿verdad? Y eso pues le llamó mucho la atención que alguien les contara cómo fue ese fenómeno trascendente en la historia de Managua, el terremoto de 1931. Ahora lo vamos a hacer de nuevo, digamos, las personas que asistan, pues, entendemos que va a llegar gente joven, también gente de mediana edad, que quiere darse cuenta también o revivir algunas historias que inclusive afectan a sus mismas familias, ¿no? De manera que ese va a ser el desarrollo que vamos a tener mañana. Fíjate. Ahora, ¿cómo la van a ir a la Limón, don Porfirio Bayardo, a la hora de la exposición? ¿Qué le va a corresponder a usted, don Porfirio? Bien, para mí es un honor estar con el ingeniero Bayardo Cuadra Moreno, que realmente a mí me asombra como historiador que es de Managua, porque con él se cumple aquel refrán que dice: si la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Porque cuando él dice algo, tiene en sus manos documentos. Lo dice porque lo ha leído, porque lo han escrito, porque tiene diversas opiniones, ¿ve? Y yo lo digo, para el día de mañana, yo lo digo de una forma clara. El principal es él. Él habla de sus vivencias, de su documento, de las conversaciones que ha tenido, como él lo decía, con personas que van allá, más allá de 90 años y que vivieron realmente el terremoto de 1931. Estamos hablando de 1931, porque otro es el terremoto de 1972. Y hay una colaboración, es cierto, porque yo pongo una serie de imágenes, el orden de imágenes, pero conversado con él, conversado. Y en algún momento puede ser que yo intervenga, pero realmente es él el que lleva la batuta y es la orquesta también, ¿verdad? Es así como lo vamos a ver y me parece que es muy importante. Yo recomiendo que vayan a ver este evento porque es hacerle verdadero homenaje a la Managua que hoy está cumpliendo 200 años de haber sido elevada a la categoría de villa. El verdadero homenaje es hablar de la Managua y hablar de una Managua que en 1931 se truncó y sobre todo, más que el asunto de haberse truncado en sus primeros edificios, en sus primeros planteamientos, el cómo esa Managua surgió después de 1931 y se constituyó en una capital bella, en una capital que de éxito hasta que llegó el otro terremoto de 1972 y la historia no fue igual. Ahora, ¿cuántas imágenes hay alrededor de esto, don Bayardo? Además de esa imagen que estábamos pasando nosotros, ese video que es
me imagino recogido o sea, el terremoto de 1931, ¿verdad? Son de las pocas imágenes que hay del terremoto, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita ahí en pantalla. Estas ¿qué calles eran? ¿Eran las mismas calles que después fueron reconstruidas para el 74? ¿O tienen algún detalle alrededor de cada una de ellas? Estamos viendo las imágenes ahí en pantalla. Mira, estas son imágenes fijas y las que se pueden encontrar, que sean como películas de cine, pues, ¿no? Filmadas, tienes que viajar a Estados Unidos a encontrarlas. Y es que es lógico. Los únicos que tenían aquí equipos para filmar era la marinería americana, que estaba todavía en 1931, en sus últimos años aquí en Nicaragua. Entonces, en el History Channel, yo recuerdo hace algunos años, yo copié escenas de más de 5 o 6 minutos, tomadas de los archivos del US Marine Corps, donde aparece todo el despliegue que ellos hicieron para ayudar a combatir el incendio en Managua, más que todo, ¿no? Es decir, hay documentales, pero no están en Nicaragua. Aquí el único importante que fue con su cámara a tomar fotos en Managua fue el fotógrafo Cisneros de León. Entonces, muchas de las imágenes, pues, digamos, de fotografías de toda esa hecatombe que hubo aquí en Managua corresponden a lo que el señor Cisneros logró captar con su cámara. Él era fotógrafo profesional. Pero vuelvo, si se quieren ver películas, tiene que irse uno a Estados Unidos y buscarlas. O encontrarla qué sé yo, como en el History Channel, pues, que es un canal dedicado a la historia, donde tienen cualquier cantidad de información al respecto, fíjate. Es interesante que cómo no los países en su desarrollo no logramos alcanzar, ¿verdad? A veces ni hasta esos elementos, ¿verdad? Que tuvieron que recurrir me imagino a la embajada americana, es la que debe haber tenido en ese momento la mayor cantidad de recursos fílmicos. Y ellos son los que lo hicieron, o hay alguna marca registrada de alguien que la haya vendido como tal esa imagen. Bueno, fíjate que es interesante eso, porque en la historia de la cinematografía hubo películas, sobre todo La Gesta de Sandino, ¿no? Aquí venían fotógrafos, camarógrafos, a tomar fotos documentales, pero eso no era el US Marine Corps, sino que eran los noticieros norteamericanos que venían aquí. Inclusive, pues, existe la noticia y se sabe de que la Paramount quiso mandar un equipo aquí para hacer una película casi documental de Sandino, pues. Es decir, los medios de captar imágenes en película no existían en Nicaragua. Inclusive, años después, en 1933, 2 años después del terremoto, cuando se filman aquí las escenas de la inauguración del monumento a Rubén Darío, que al mismo tiempo sirvieron para otras filmaciones, cuando depositaron los restos, la urna con los restos de José Dolores Estrada en una cripta en la Catedral de Managua en construcción. Eso fue filmado por un equipo de Guatemala, acompañado de técnicos nicaragüenses. Es decir, no existía en Nicaragua, en esa época, equipos de filmación nuestros propios. Teníamos que recurrir a otros medios. O sea, todo parece mentir eso. Sí, fíjate. Sí, además que esta información del terremoto de 1931 ha sido poco conocida por los managuas principalmente. Por las edades, por un lado, ¿no? Porque claro, la mayoría es joven, ¿verdad? Y no conocen el 74, ¿verdad? Y el de 1931, como dice el ingeniero Cuadra, que tienen de 87 para allá sería, ¿verdad? Así es. Lo que puedan dar registro.
Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura y de los trabajos de reconstrucción, todos los planos arquitectónicos y las compañías que reconstruyeron Managua, ¿hay alguna información? Sí, hay información, sobre todo la información de vista aérea, de plano, que también corresponden a los marines norteamericanos, ¿verdad? Pero hablando de la arquitectura, es importante decir que no hubo un cambio drástico en lo que se había dado, O sea, sabiendo... lo que estaba en el 30, lo volvimos a hacer en se el 32, continuó 33. haciendo, sí, así es, a pesar de que... ¿A qué se debe? Se debe a que no habían llegado acá los nuevos sistemas constructivos. A ver, ¿cuándo fue que comienza la cementera? A partir de 1940. Seguimos haciéndolo de adobe, entonces. Entonces siguió, sobre todo el taquezal, pues se confiaba más en el taquezal que en el adobe. El adobe es el barro secado al sol, bloques de barro secados al sol. Y el taquezal, una especie de jaula de madera que se rellenaban de barro, de piedra, de varias cosas, y se protegían las paredes estas con grandes aleros y zócalos, en la parte de abajo aquel murito, y ese sistema increíblemente no era malo. Lo malo o el problema fue la falta de mantenimiento, como en cualquier sistema. Pero la gente dice, pero qué locura, hubo un terremoto y siguieron con los mismos sistemas. Es que no había otra manera de hacerlo. Lo que sí que se cuidó mucho de no hacer ya edificios de piedra. Habían edificios de piedra cantera enteros. Uno de ellos era la parroquia de Santiago de Managua, antes de la parroquia, antes de la catedral Santiago de Managua, que está en ruina hoy. Antes de eso era un edificio, al menos todo lo que era la portada, de piedra cantera. Entonces se evitó eso porque la piedra cantera es fatal, pues cuando se pierde el centro de equilibrio con un temblor, eso viene para abajo y mata. Pero ese fue el problema. Pero a partir de 1940 aparecieron los edificios ya con nuevas maneras de hacer, aparece el hierro como centro del edificio, y comienza a haber esa discusión que no fue solo de Nicaragua, sino de otros países en el mundo, de hacer un edificio con decoraciones o sin decoraciones. Y entonces aparece una Managua entre 1931 y 1972, una Managua bellísima porque es aquella Managua del estilo Art Deco. Art Deco. Sí, ¿No era neoclásico? como el cine... No. El neoclásico que se da en la misma Managua es un neoclásico tardío, porque el neoclásico pertenece al siglo XIX. Y si hay un edificio neoclásico aquí en Nicaragua que podamos citar de ese momento, es la Capilla de las Ánimas del Cementerio de Granada. Pero hay un neoclásico en Managua que es precisamente la Catedral Santiago de Managua y el Palacio Nacional, que hoy es Palacio Nacional de la Cultura, que no es el que había cuando en 1931 se dio el terremoto, que ese era otro Ese palacio. aguanta el terremoto de 1972, el Palacio Nacional de la Cultura. Y la catedral misma de Managua, pues que aguanta, aunque se fisura mucho. Yo no sé por qué no la han reconstruido. Unos ingenieros dicen de que sí. Me decía una vez uno de los ingenieros, que en paz descanse, me decía, el problema dice que todo el mundo quiere agarrar el business, dice, pero nadie se pone de acuerdo, dice, en cuánto es, ¿verdad? La documentación sobre la Managua de 1931 y post 1931 que hay, don Bayardo. Mira, hay testimonios escritos de gente que vivieron y unos eran periodistas prácticamente, o gente que tenía una vinculación con ese arte del periodismo, ¿no? Uno de ellos era Apolonio Palacio. Apolonio publicó este libro. La catástrofe de Managua, 31 así es, de marzo. 1931, ¿ve? Este es el único, tal vez, que en extensión, en calidad, en datos, es el documento básico para que cualquiera persona que quiera conocer, investigar con un poco mayor detalle, tiene que leerlo. Apolonio Palacio, con Z a propósito, ¿verdad? Sí.
Porque los palacios con Z son italianos. Estos son, este sí era de los italianos de verdad, no de los que ya eran españolizados. Bueno, debes saber de que los periodistas generalmente adoptan como apodos, diría yo. Seudónimos. Seudónimos, el periodismo era muy dado. Estoy seguro que en Bolsa de Noticias debe aparecer algunos amigos con seudónimos. Así es. Dice uno, ¿no? Algún Apolonio Palacio, entonces. Apolonio Palacio. Pero hay otro testimonio, este es más pequeño, es más íntimo, más personal, que fue general Gregorio Cedeño, Goyito Cedeño. Ese era abuelo, tío abuelo del que fue alcalde. De Roberto Cedeño. Así sí. es, sí. Pachenteaba el alcalde Cedeño cuando era, porque decía, mi abuelo dice escribió sobre todas esas cosas. Sí, así pero es. usted no sabe nada. No, y era poeta. Le dedicó un poema a la Virgen, fíjate. Sí, don Juan Gregorio. Don Gregoyito. Era un personaje, pues. Pero él, dentro de sus testimonios que dejó escritos, está esta historia breve, pero él la vivió, del terremoto de Managua. Luego después ha habido investigaciones, ha habido reportes llamémosle, de historiadores, pero no son vivencias, es lo que te quiero decir. Entiendo. Este sí es un testimonio personal. Bueno, los que quieran conocer más de estos detalles del terremoto de 1931, sus antecedentes y consecuencias, pueden estar en esta magistral conferencia que van a brindar estos dos ciudadanos, don Porfirio García Romano y el ingeniero Bayardo Cuadra Moreno, también ingeniero, don Porfirio García, arquitecto, perdón, es que son ANIA. Tenemos el ANIA disminuido, ¿okay? Así es. ¿Verdad? Porque los dos son de ANIA, ¿verdad? No se pelearon. ¿Ya? Es que ese ANIA dicen de que tiene... Hay uno que me llama, otro arquitecto que me llama siempre, que no le doy, dice, siempre los confunden con ingeniero. Discúlpeme, ingeniero. Usted sabe que es cierto, muchas veces, y eso es porque el ingeniero aparece primero en Nicaragua antes que el arquitecto. Estamos hablando de la escuela, pero a veces había un arquitecto que hacía un comentario, que cada vez que le decían ingeniero, porque eso sucede a cada rato, sobre todo en la construcción, en vez de decirle arquitecto, le dice ingeniero, mire, entonces le contestaba, más ingeniero será usted. Más ingeniero, sí. Bueno, hay unos que son ingeniosos, como aquel que fue ministro de construcción, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que no soy ingeniero, pero soy ingenioso, decía. ¿Se acuerda? Pero bien, les agradezco, don Porfirio y don Bayardo, que han estado aquí. La invitación pues final, don Guillermo. Como no, antes de la invitación final queríamos entregarte, Plinio, el libro número 5 del clan. Okay. Ya vamos por 5 ediciones ya con nueva técnica. Ya lo tenemos, estamos entregándolo a amigos y a miembros del clan. Así que queda en tus manos. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, como siempre a hora de jubilados, de 10 a 12 de la mañana en la Biblioteca Pública Alemana estarán el ingeniero Bayardo Cuadra Moreno y el arquitecto Porfirio García Romano haciéndonos una charla con imágenes sobre esa Managua de 1931 que sufrió esa destrucción y un incendio posteriormente que la dejó total sin vida comercial. Así que los esperamos. No se van a aburrir, van a tener una charla excepcional, así que bienvenidos. Entendido, pues nuevamente gracias al ingeniero Cuadra y al arquitecto García. Ya no me equivoqué. Como decía don Chepito Cuadra, a veces no soy tan bruto como parezco. Pariente. Su pariente. Por aquí Así venía es, mucho. vecino de la colonia Centroamérica.